Roxana dice, descalificar a todo el CONICET por uno o varios estudios pedorros es una falacia de cherry picking. Esto le hace una respuesta a, no sé cómo se llama realmente, pero el que hacía antes de traductor de Chausa en Twitter. Pero lo central acá puntualmente es lo que dice Roxana. La denuncia Socal y de los Grievance Studies, el asunto de los estudios del agravio, en la que académicos publicaron a propósito papers pedorro en revistas académicas de estudios culturales de Estados Unidos y Europa, para mostrar su escaso o nulo valor, tuvo el propósito de mejorar y orientar la investigación académica, no de retirar el apoyo estatal. A ningún científico serio se le ocurriría, como a Milei, sacar semejante conclusión que Estados Unidos y los países europeos no deben invertir más en investigación y tecnología. Eso los dejaría completamente afuera de uno de los desarrollos que genera más riqueza y bienestar en las sociedades modernas. No se puede tratar absolutamente todas las áreas de gobierno como si fueran un mercado que debe dar sus frutos a corto plazo. Ni la educación, ni la salud, ni el transporte, entre otras esferas esenciales de la gestión pública, son mercados. Bueno, saben que, a ver, la premisa por la cual está sosteniendo esto, Roxana, es básicamente la Escuela de Elección Pública de Buchanan, que sostiene que hay bienes que no se pueden proveer en libertad porque tendrían consecuencias mediano, corto y largo plazo para la sociedad, porque no podrían satisfacer, si se quiere, a una demanda excesiva, digamos, a una oferta caprichosa y arbitraria como la que brinda el Estado, y es por eso que el Estado está obligado a básicamente proveerlas. Entre medio, justamente y puntualmente, Buchanan se centra en estos ejemplos que está brindando acá Roxana. Salud, transporte, educación, como si fueran esferas únicamente maleables, si se quiere, desde los atributos estatales, cuando en realidad, a ver, la misma realidad destruye por completo esta propia de Roxana. A ver, vamos a retomar uno de los conceptos que ayer planteamos con Diego cuando hablábamos de todas estas inconsistencias, que es justamente la inexistencia de bienes públicos. La única definición correcta de propiedad es la propiedad privada meramente dicha como tal, porque justamente se desprende del propio accionar, entendiendo justamente la ética argumentativa del propio ser humano, tanto la acción como su argumentación, como su legitimidad para hacerse de los medios para alcanzar diferentes fines. Esto, o sea, básicamente lo que termina haciendo Roxana, que no es nada sorprendente, es recaer nuevamente en un utilitarismo. Está recayendo en el utilitarismo porque considera que los resultados obtenidos gracias justamente a este subsidio estatal son positivos en su percepción y que los resultados importan más que estos no se desprendan directamente de una ética y de romper los principios éticos de la propiedad privada y la libertad para que cada ser humano pueda adquirir sus medios y encontrar sus fines en forma libre. Entonces, Roxana recae básicamente y considero que es básicamente un error muy común en, si se quieren, filósofos con una base más, no me gusta el término izquierda o derecha, pero más cientificista en ciertas formas de decir, que terminan recayendo siempre en el utilitarismo como salida, si se quiere, y como método básicamente estadístico, o sea, me refiero a estadístico de Estado, para justamente equiparar y modificar las variables del propio ser humano. Otra de las personas que bastante habló de esto y que quizás lo conocen, porque hay muchas veces que he compartido digamos, inclusive hasta sus charlas y demás, no, volví a copiar mal el enlace, un segundito. Hay puntos que tiene respecto a, si se quiere, el nihilismo o inclusive el propio hedonismo que generan las redes sociales que me parece muy interesante, que es Nahuel Michalski. Y Nahuel Michalski fue uno de los que salió a defender, como becario claramente del CONICET, a la institución. Les dejo a continuación, así lo escuchan, las cosas que decían y vamos a tratar de hacerle una devolución a lo que yo considero que es un concepto errado. Buenas tardes, gente de la comunidad. Quería pronunciarme rápidamente en torno a la miserable campaña de desprestigio que Javier Milei, al mejor estilo menemista noventoso, llevó a cabo esta semana contra la Comisión Nacional de Ciencia y Técnica, es decir, el CONICET, que es la institución del Estado a cargo de la promoción de la ciencia argentina. Una institución que no solamente sirve a intereses del Estado, sino a intereses del sector privado, ya que son muchísimas las empresas que tienen contratos de trabajo con el CONICET. Estamos hablando de una institución de prestigio global con uno de los estándares de trabajo y exigencia más elevados a nivel global. Primero, acá entramos en
descartando justamente todo lo que es el utilitarismo como lo planteaba con Roxana previamente, entramos en algo más. Si vos tenés un grupo de personas que dependen de justamente el capricho estatal, los condicionan a que cualquier tipo de agenda, como ayer se planteaba con el tema de la ONU, con el tema de alterar la percepción del clima, y no lo puedo hablar muy abiertamente por cuestiones de YouTube, estás condicionando a que un profesional dependa de que justamente vos le regales la dádiva que robaste previamente. Ahora, cuando empecé, si se quiere, a divulgar y escribir sobre muchos de estos temas hace un par de años, yo defendía el modelo sueco, por ejemplo, o en realidad el modelo nórdico más que sueco, porque esto lo voy a hablar de lo que recuerdo y no tengo el dato bien preciso en este momento. Pero yo recuerdo que defendía, por ejemplo, el modelo nórdico por una cuestión de que el sector privado podía financiar, si se quiere, el estudio o sea, financiaba el Ministerio de Educación, y esa era una educación que después se le brindaba a los niños, a los infantes, a los adolescentes que estaban en el proceso educativo. Claro, lo que quizás no tenía en cuenta, y es algo en lo que recae justamente acá Nahuel, es que, ¿qué pasa si te financia y te pone mucha plata en el Ministerio de Educación Gates, Musk, todos estos filántropos de los cuales se habla con tanto desdén por las actividades a las que están inscritos? Te abre la puerta justamente a la posibilidad de que la educación se adultere por completo, la percepción de esa realidad de esos chicos que tienen una percepción por completo débil, endeble, por justamente cuestión de no tener desarrollado al 100% su conciencia, y terminen subyugados a los caprichos empresariales de las empresas a las cuales terminan poniendo la financiación. Entonces, esto de justamente permitir abiertamente que el sector privado pueda venir a financiar la educación monopólica por parte del Ministerio de Educación es también un peligro. Por eso ayer decía antes de cerrar el vivo, justamente creen que las instituciones públicas no pueden ser compradas por intereses privados, y ayer hablábamos también justamente lo que había dicho Nicolás Trota en su momento con el tema de la educación propuesta por la Organización de las Naciones Unidas. Y esto justamente pasa también con empresarios filántropos prebendarios como lo son Gates, Jeff Bezos, Elon Musk y demás. Entonces, abre la puerta a que directamente estés obligado a obedecer. Y quieras que no, el profesional noble que de verdad que tiene una vocación científica, queda subyugado al capricho o tanto del político o tanto del empresario que hace laburo con el político. Por eso es que tampoco es que estoy, digamos, me gusta más la solución, por ejemplo, como a veces se plantea con aerolíneas, de no privatizar, porque privatizar se puede volver a estatizar, como ya pasó, de hecho. O sea, la historia, el pasado lo ilustra de la Argentina, de que estas cosas vuelven a pasar. Prefiero que se suelte, si se quiere que se plantee desde una lógica de cooperativa, que los empleados hagan lo que quieran, que la venden, la regalen, que regalen las acciones, lo que sea, y que sea lo que el destino quiera. El empleado que trabaja con cariño, digamos, con vocación, no tengo la menor duda de que va a volver a conseguir un empleo. Pero me parece que depender del utilitarismo si dependemos de los resultados y descartamos la ética y la moral, estamos en una sociedad 100% utilitaria, y basta justamente con crear derechos donde existen necesidades que pueden ser satisfechas justamente por acción humana, en brindarle más poder al Estado. Y tanto Roxana como Nahuel, desde su posición, desde la que sea, terminan fortaleciendo, o sea, en realidad terminan abriendo la ventana a que el Estado vaya a tratar de satisfacer cuestiones de necesidad personal, sea en la que sea, y terminan ganando más poder. Entonces, uno de los argumentos centrales por el cual rechazo todas estas cosas que pasan respecto al CONICET y preferiría que la institución ni siquiera exista es porque valoro el rol de la ciencia y la tecnología, porque valoro la ética de los profesionales nobles, y porque no me parece que nadie tenga que sentar cabeza, callarse la boca e investigar cosas que no tienen ni siquiera sentido lógico y que justifiquen accionarios políticos o empresariales combinados. Y esto lo digo con conocimiento de causa, ya que tengo el enorme honor y orgullo de haber recibido una beca doctoral del CONICET. Esto quiere decir que la Comisión Nacional de Ciencia y Técnica me acompaña económicamente para que yo me pueda doctorar en filosofía y formar como investigador en el campo de la filosofía.
es decir, para que yo pueda impulsar un proyecto de trabajo en el cual haga un abordaje científico del campo filosófico. Esto es muy diferente, por supuesto, a todos los otros haters y criticones que estuvieron desprestigiando al CONICET a lo largo de estos días de la semana, sin conocerlo, sin saber en qué consiste, cómo funciona, cuál es su campo de aplicación, sus límites y sus alcances, y más bien motivados por una mala fe y una insensatez que por un verdadero y real conocimiento de esta institución. Está siendo redundante con el tema del utilitarismo. Por más de que vos me digas que creaste lo que sea, que considerás que tiene un rol imprescindible en el desarrollo de la sociedad, entendiendo de que la sociedad no es una sociedad ontológicamente hablando, sino que son una conjunción de individuos que por motivos X, tradicionales o lo que sea, comparten un territorio que ontológicamente, valga la redundancia, tampoco existe. Eso no te da, digamos, el pie a conocer y entender si eso le resulta utilidad o no. Entonces, y esto de, a pesar de que yo valoro mucho el rol de la filosofía porque me parece, o sea, yo pongo la filosofía y la ética y la moral por sobre encima de, por ejemplo, la economía, y gracias a eso es que hago los andamiajes y la comprensión de descartar el utilitarismo, porque valoro mucho más o comprendo, si se quiere, la acción humana, y entiendo que cada persona necesita encontrar sus fines y hacerse de los medios. Es que el utilitarismo para mí no es válido, porque rompe la ética de la propiedad privada y de justamente la ética propia de la libertad, porque estás limitando el campo de acción porque vos considerás que lo que haces es más valioso que ese 21% diferencial que hoy por hoy tiene que pagar un carpintero que vive del changarín, con el cual no va a poder alimentar a sus pibes, y que le costaría un 21% más justamente por los propios tributos que financian cualquier sea el capricho estatal. No quiero decir que el IVA necesariamente financie esto, porque en realidad es un conjunto y es mucho más complejo y abstracto. Lo primero que vamos a decir es que el valor que el CONICET tiene para el pueblo argentino, todo, no se puede medir según la lógica primaria y básica de si es un gasto o no es un gasto. Ninguna institución de este calibre es analizada, ningún país desarrollado según una lógica tan elemental. Por supuesto que el CONICET se sostiene con dinero público, como corresponde, pero el Estado no lo entiende como un gasto, sino como una inversión que beneficia a todos. ¿Por qué? Porque la promoción de la ciencia argentina luego entrega beneficios a las necesidades del Estado, pero también a las necesidades del sector privado, ya que son muchísimas las empresas que tienen contratos de trabajo con el CONICET. Es decir, de un lado o del otro, se beneficia al pueblo argentino. Este comentario me parece muy acertado, porque hay una cuestión fundamental en esto. Primero que, o sea, Nahuel termina siendo redundante con la cuestión de la utilidad. Lo que diferencia la escuela austríaca, a diferencia de todas las demás que acá nombraste correctamente, es empirismo observacional, que es decir, yo miro algo que sucedió y considero que la gente directamente no actúa aprendiendo absolutamente nada, y la praxeología. Es una discusión mucho más compleja y abstracta que después en otro video lo podemos ampliar mucho más porque, como que estoy muteado. La praxeología, digamos, asume aprendizaje, es decir, desde la lógica, si se quiere, o sea, desde un axioma deductivo lógico, se comprende que la gente aprende, se comprende que con ese aprendizaje que no sabe qué es lo que va a hacer, va a tomar una acción que todavía ni siquiera es consciente. No es que, por ejemplo, si emitís un 5%, todo, digamos, el mundo va a actuar de la misma forma en todos lados, con la misma intensidad, con las mismas expectativas racionales y más no. O sea, es una cuestión, digamos, se deduce lógicamente, y eso es lo que diferencia justamente de todas las demás escuelas, de que emitir va a generar inflación en diferentes magnitudes, entendiendo justamente todo lo que cada sociedad haya aprendido y cómo justamente reacciona a esos estímulos por parte del Estado. Entonces, en este sentido, es fundamental explicar algo tan básico que no debería ser explicado. Pero bueno, asistimos a épocas tan bizarras y surrealistas que hoy se torna necesario explicar lo básico. Y es lo siguiente: si el CONICET fuera privatizado, estaríamos entregando la soberanía de la ciencia nacional a unas pocas manos privadas, con lo cual dejaríamos de tener soberanía al respecto de esto, ya que no sería más pública, sino que sería una propiedad privada más, una mercancía más en el poder de decisión de pocas manos. es curioso, ¿no? Un solo artículo de algo, de una institución que básicamente Nahuel, por conocer un poco de su contenido, valora mucho. Miren esto. Uno cerró un acuerdo con Google para destacar sus artículos sobre
esto, no lo puedo decir mucho, somos dueños de las ciencias. Entonces, si quedan manos estatales, ¿es el beneficio para todos? ¿Querés darle la espalda a los hechos y a toda la cuestión que sucede con el globalismo? Adelante, yo no. Ahora, ¿valoro tu rol en la filosofía? Sí, loco, bancátelo vos. Porque a mí nadie me paga por sentarme a leer y aprender de economía o aprender de lo que sea, que en el medio también voy a beneficiar a su prójimo. Me tengo que bancar. Tengo que bancar como puedo. Estoy comiendo a las 11 de la noche acompañado acá con ustedes porque la guita no alcanza y hay que estirarla y hay que laburar un montón para mantener el núcleo familiar. Entonces, cae en un mar de inconsistencias tanto Roxana como Nahuel, que es básicamente responder el utilitarismo.